Si Leonardo da Vinci pudiera observar el mundo del año 2026, su reacción probablemente sería una mezcla de asombro profundo, entusiasmo intelectual y cierta inquietud crítica. Como figura del Renacimiento, Leonardo encarnaba la curiosidad universal, la voluntad de comprender el mundo mediante la observación, la experimentación y la unión entre arte, ciencia y técnica. Por ello, el mundo digital moderno le parecería en muchos sentidos la realización ampliada de sus propios ideales. En primer lugar, quedaría fascinado por la capacidad humana de crear tecnologías que imitan procesos mentales, como la inteligencia artificial. Ver máquinas capaces de aprender, analizar imágenes o generar diseños sería para él una extensión natural de su interés por comprender el funcionamiento interno de la vida y la naturaleza. También le asombraría la ingeniería moderna, la aeronáutica, por ejemplo, la exploración espacial y la medicina avanzada, con imágenes en 3D y la biotecnología. Todo ello encajaría con su obsesión por estudiar el cuerpo humano, el movimiento y las leyes físicas. Asimismo, el mundo digital le resultaría especialmente atractivo en el ámbito visual. La capacidad de representar con precisión el interior del cuerpo humano, simular fenómenos naturales o crear entornos virtuales tridimensionales habría sido para él una herramienta extraordinaria. Posiblemente vería en el diseño digital y la animación una continuación directa de sus estudios anatómicos y sus bocetos técnicos. Sin embargo, también hay que decir que Leonardo adoptaría una postura crítica. Él era un observador paciente, acostumbrado a estudiar durante años un mismo fenómeno antes de llegar a una conclusión. Por ello, podría ver con preocupación la velocidad extrema con la que hoy se produce y consume la información. La inmediatez digital podría parecerle superficial en comparación con la profundidad del conocimiento basado en la observación directa de lo real, de la realidad. Además, podría inquietarle la creciente separación entre el ser humano y la naturaleza. Leonardo consideraba el estudio del mundo natural como la base del conocimiento, por lo que un entorno dominado por lo virtual podría parecerle incompleto si sustituye la experiencia directa. También hay que decir que reflexionaría sobre el uso militar y destructivo de la tecnología, un aspecto que ya le preocupaba en su época cuando diseñaba máquinas de guerra para sus mecenas. Vería con claridad que el conocimiento técnico o tecnológico puede servir tanto para el progreso como para la destrucción, y esto le preocuparía. En conclusión, Leonardo da Vinci vería el mundo de 2026 como una expansión extraordinaria de la creatividad. Si Immanuel Kant pudiera analizar el mundo actual, probablemente ofrecería una valoración compleja en la que se mezclarían el reconocimiento del progreso con una crítica firme a las incoherencias morales de nuestras sociedades. Como pensador central de la Ilustración, Kant defendía la capacidad de los seres humanos para salir de su minoría de edad mediante el uso autónomo de la razón. En ese sentido, vería con buenos ojos el enorme desarrollo del conocimiento científico, el acceso generalizado a la educación y también la expansión de sistemas políticos basados, al menos en teoría, en derechos y libertades. Sin embargo, Kant no se limitaría a celebrar estos avances. Su filosofía moral, centrada en el imperativo categórico, le llevaría a examinar si las acciones individuales y colectivas del presente pueden considerarse universalizables y respetuosas con la dignidad humana. Desde este punto de vista, observaría con preocupación fenómenos como la manipulación informativa, la desinformación en entornos digitales y el uso de las personas como simples medios para fines económicos o políticos. La explotación de datos personales sin un consentimiento plenamente informado sería, para él, un ejemplo claro de instrumentalización del individuo o de cosificación del mismo. En el ámbito político, Kant valoraría positivamente la existencia de estados de derecho y de instituciones democráticas, pero señalaría sus limitaciones cuando no garantizan una justicia efectiva para todos. La desigualdad económica, la precariedad y la falta de acceso equitativo a oportunidades reales serían, en su análisis, signos de que la libertad formal no siempre se traduce en libertad efectiva. Asimismo, insistiría en la necesidad de fortalecer el derecho internacional, en línea también con su proyecto acerca de la paz perpetua, criticando la persistencia de conflictos armados y la insuficiencia de los mecanismos globales
para resolverlos. Respecto a la tecnología, Kant no la rechazaría, pero exigiría que su desarrollo y aplicación se sometieran a principios éticos universales. La inteligencia artificial, por ejemplo, debería respetar la autonomía racional de las personas y no reducirlas a meros objetos de cálculo o control. Para él, el progreso técnico o tecnológico solo es auténtico si va acompañado de un progreso moral. En definitiva, Kant vería en el mundo actual una humanidad que ha avanzado notablemente en conocimiento y organización política, pero que aún no ha alcanzado la madurez moral que él consideraba esencial. Su diagnóstico sería exigente: la razón ha progresado, pero todavía debe guiar con mayor firmeza nuestras acciones. Si Agustín de Hipona pudiera contemplar el mundo digital actual, su reflexión partiría probablemente de una distinción fundamental de su pensamiento: la tensión entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena. Vería en la tecnología una expresión del ingenio humano, pero también un espacio donde se manifiestan las mismas inclinaciones morales y debilidades que han acompañado siempre al ser humano. En este aspecto, hay que decir que Agustín valoraría positivamente la capacidad de la era digital para difundir conocimiento, conectar a las personas y facilitar la comunicación global. Interpretaría estos avances como signos del potencial humano para el bien, siempre que se orienten hacia la verdad y la caridad. La posibilidad de acceder a textos, ideas y comunidades podría ser vista como una oportunidad para la búsqueda interior y también el crecimiento espiritual y personal. Sin embargo, su mirada sería profundamente crítica respecto a los peligros del mundo digital. Agustín, que reflexionó intensamente sobre el deseo, la vanidad y la distracción, identificaría en las redes sociales y en el consumo constante de información una forma moderna de dispersión del alma. Advertiría que la atención fragmentada y la búsqueda de aprobación externa pueden alejar al individuo de la introspección que él consideraba esencial para el conocimiento de uno mismo y de Dios. Asimismo, señalaría el riesgo de que la verdad puede quedar diluida en un entorno donde la opinión y la apariencia predominan sobre la reflexión profunda. La desinformación, la superficialidad y la rapidez con la que se emiten juicios serían, para Agustín, signos de una cultura que ha perdido parte de su orientación hacia la verdad interior y hacia la verdad en general también. En el plano moral, insistiría en la responsabilidad personal en el uso de la tecnología. No culparía a los medios en sí mismos, sino al uso que se hace de ellos. Para Agustín, el problema no es la herramienta, sino el corazón humano si está orientado hacia el bien. La tecnología puede ser útil. Si, en cambio, no es así, se convierte en un instrumento de desorden moral. Finalmente, subrayaría la necesidad de recuperar espacios de silencio y también de reflexión en medio del ruido digital. Su famosa invitación a volver al interior cobraría hoy un sentido renovado frente a la constante estimulación externa. En conclusión, se puede decir que Agustín vería el mundo digital como un campo ambivalente lleno de posibilidades para el bien, pero también de riesgos que exigen una vigilancia ética constante y una vida interior sólida. Si Bertrand Russell viviera en 2026, aunque falleció en 1970, probablemente observaría la era digital con una mezcla de admiración y preocupación, fiel a su estilo racionalista y crítico. Por un lado, verían los avances científicos y tecnológicos una confirmación de su confianza en la razón humana. La expansión del conocimiento, el acceso casi universal a la información y el desarrollo de la inteligencia artificial encajarían con su defensa de la ciencia como herramienta fundamental para el progreso. Sin embargo, Russell no sería ingenuo. Advertiría que el acceso masivo a la información no equivale en ningún caso necesariamente a conocimiento ni a pensamiento crítico. De hecho, probablemente señalaría que la sobreabundancia informativa puede generar confusión, manipulación y polarización. En un entorno dominado por redes sociales y algoritmos, alertaría sobre el riesgo de que la verdad quede subordinada a la emoción o al interés político, algo que ya le preocupaba en su tiempo. Hay que decir también que en el plano político, Russell se mostraría inquieto ante la concentración de poder en grandes corporaciones tecnológicas y en sistemas de vigilancia digital.
defensor de las libertades individuales, criticaría cualquier forma de control excesivo sobre la ciudadanía, ya fuera por parte de los estados o de empresas privadas. La privacidad para él sería un valor esencial en peligro. Al mismo tiempo, podría valorar positivamente el potencial de la tecnología para mejorar la educación y también para reducir desigualdades, siempre que se gestione con criterios éticos. Russell insistiría en la necesidad de formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, no solo de consumir información. La educación, en su visión, debería adaptarse al nuevo contexto sin perder su núcleo, el desarrollo del juicio crítico, que es fundamental desde su planteamiento. En cuestiones globales, su histórica preocupación por la paz y el riesgo nuclear se ampliaría hoy a otros desafíos como el uso militar de tecnologías avanzadas o la desinformación como herramienta geopolítica o militar. Probablemente abogaría por una cooperación internacional más fuerte y por instituciones capaces de regular estos riesgos. En definitiva, Russell vería en 2026 un mundo lleno de posibilidades, pero también de peligros si la razón y la ética no guían el uso de la tecnología. Su mensaje seguiría siendo claro: el progreso técnico o tecnológico debe ir acompañado de progreso moral. Es algo que realmente para él era indudable. Si Platón pudiera observar el mundo del año 2026, probablemente lo interpretaría a través de sus ideas centrales, la distinción entre apariencia y realidad, la teoría de las ideas y su crítica a la ignorancia como vida en la caverna. La vida digital actual le parecería, en muchos sentidos, una versión ampliada de esa alegoría. En primer lugar, Platón vería en las redes sociales, los medios digitales y la sobreabundancia de imágenes una intensificación del mundo de las apariencias. Para él, gran parte de lo que hoy consumimos visualmente, opiniones rápidas, contenidos virales, representaciones fragmentadas de la realidad, podría interpretarse como sombras proyectadas en la pared de la caverna. Los usuarios, inmersos en flujos constantes de información, podrían estar confundiendo la apariencia con el conocimiento verdadero. Y en este sentido, Platón no rechazaría automáticamente la tecnología. Su preocupación no sería la herramienta en sí, sino el grado de conocimiento que permite alcanzar. En su filosofía, el objetivo es ascender desde la opinión doxa hacia el conocimiento verdadero, episteme. En este sentido, vería Internet como un espacio ambiguo. Puede ser una caverna más profunda si se usa sin reflexión, pero también una vía de salida si se orienta hacia la educación, la filosofía y el pensamiento crítico. En este sentido, en el ámbito político, Platón probablemente sería muy crítico con la democracia digital contemporánea. La velocidad de la opinión pública, la influencia de la emoción sobre la razón y la difusión masiva de información no verificada reforzarían sus sospechas históricas sobre el gobierno de las mayorías sin guía filosófica. Podría argumentar que el ruido informativo dificulta la deliberación racional y favorece la manipulación. Desde su perspectiva, el mundo digital también plantearía un problema educativo fundamental. Platón consideraba que la formación del alma debía orientarse hacia la verdad mediante un proceso gradual y disciplinado. En cambio, el entorno digital actual fomenta la inmediatez, la dispersión y la atención fragmentada. Esto podría ser visto como un obstáculo para la formación de ciudadanos verdaderamente sabios. No obstante, Platón también reconocería oportunidades. Las herramientas digitales podrían facilitar el acceso al conocimiento, la difusión de la filosofía y la educación a gran escala. Si se utilizaran correctamente, podrían ayudar a más personas a salir de la caverna simbólica hacia una comprensión más profunda de la realidad. En conclusión, Platón vería el mundo de 2026 como un escenario profundamente ambivalente, una civilización técnicamente avanzada, pero en riesgo constante.